Durante el siglo XIX, en México predominó la idea de que el país estaba poco poblado y que además había una gran población indígena que parecía incapaz de desarrollar la agronomía. Por tanto, había que encontrar modelos europeos para modernizar el campo, con mejores herramientas de cultivo y nuevas formas de explotación. Así, el gobierno mexicano impulsó que algunos empresarios franceses llegaran y trajeran colonos a nuestro país. El primer ejemplo concreto, que es de la década de los años 20 del siglo XIX, o sea, es muy reciente, muy apenas iniciada la independencia, fue el intento de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos se conoce, digamos, la colonia en la que llegaron primero unos 80, ciento y tantos individuos, como una gran tragedia de aquellos individuos que llegaron, porque se encontraron, digamos, con un clima totalmente distinto. Parece que la mayoría tuvo que sufrir los efectos de las enfermedades endémicas que había, obviamente, en una zona tan difícil en su momento. Pues ahora sí que los picaron los mosquitos, lamentablemente el espacio físico no fue el más aceptable. Los mismos colonos cuando llegaron descubrieron que aquello que les habían ofrecido como unas tierras perfectas, no les ofrecía esas alternativas. Murieron muchos, otros huyeron, algunos regresaron a Francia y fue, llamémoslo así, una suerte como de proyecto pues frustrado en todos esos sentidos. Sin embargo, ya a muy poquito tiempo después de Coatzacoalcos, vino otras empresas a traer colonos a otra zona de Veracruz, cerca del río Nautla, en particular a lo que le llaman la zona de Jicaltepec. Los primeros colonos que llegarían alrededor de unos 80 y en los años que se siguieron llegaron otros 100, 120. Tampoco es un número demasiado elevado de individuos que venían esposos con sus hijos, o sea, formar, digamos, pequeños ranchos, esa era la intención. Que algunos de ellos también en los primeros intentos tuvieron muchísimos problemas para adaptarse a la región, pero a largo plazo sí lograron establecerse en la zona y muy particularmente cuando algunos de los propietarios optaron por cruzar el río y establecerse de la zona de lo que hoy actualmente es San Rafael. La historia de Jicaltepec y San Rafael es una historia muy particular en nuestro estado, ya que precisamente nos habla de una fusión entre dos culturas. En este caso, Estefan Genot, que fue un exmilitar que le tocó participar durante el movimiento de independencia en México, fue recompensado con tierras que se dieron en la margen derecha donde está Jicaltepec. Jicaltepec, un pueblo antiguo de origen prehispánico, fue el lugar que se destinó para que Estefan Genot pensara en establecer una colonia agrícola de migrantes franceses que acababan de pasar por una difícil etapa económica en su país. Entonces se embarcan 80 personas, entre ellas hombres, mujeres, niños y ancianos, para establecer una colonia agrícola en Jicaltepec. Su salida del puerto de La Havre en Francia vienen a arribar a finales de 1833 a Jicaltepec. Les toca un momento muy difícil, ya que las tierras aquí, pues ellos les habían contado en Francia, en Champly exclusivamente, que las tierras a las cuales iban a arribar eran un paraíso donde ya estaban todas listas sus casas para habitar, establecer la colonia y desarrollar su vida, no desarrollar una colonia agrícola. La gran disyuntiva, el gran problema fue que al arribar se encontraron con una inmensa selva tropical, con un clima adverso, con una flora y fauna completamente desconocida. Y curiosamente les tocó ver a un último sobreviviente de un fallido intento de colonización en Coatzacoalcos. Con este panorama, pues los colonos sufrieron un impacto cultural pues muy difícil, porque pues no hablaban, ellos les habían comentado pues que eran tierras deshabitadas y precisamente había restos de población indígena de la zona, ya que Nautla era un importante puerto que había sido un señorío prehispánico, de los cuales quedaban vestigios de la cultura prehispánica. El impacto cultural fue muy difícil, ya que no sabían hablar el idioma local, tanto castellano como totonaco. La poca población totonaca que había en la región causó una difícil asimilación de la realidad, ya que ellos tenían la imagen de México como un lugar salvaje, donde todavía sacaban el corazón y estas cosas. Entonces Estefan Genot, ante esta inconformidad de los nuevos colonos, no les queda otra más que tratar de adaptarse, aprovechar las tierras, el entorno, para poder sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir en una nueva tierra completamente desconocida y poder cultivar las tierras.
Los colonos provenían de las tierras frías del este de Francia, donde se dedicaban al cultivo de la vid. En Veracruz, tuvieron que entrar en contacto con los indígenas totonacos para saber cuáles eran los mejores productos para cultivar en estas tierras. Ellos les informan que la vainilla era una planta silvestre que permitía el sustento de sus familias, además del maíz, el frijol y el chile. Así, los colonos comienzan a integrarse lentamente al modo de vida local. La abuela Emily Laval venía en el vientre de su mamá, en el barco. Y que pues con el vaivén y todo eso como que se le adelantó el parto y nació en el tiempo que tuvo en la travesía. Aquí llegó de bebé, Emily Laval. Resulta que llegaron pues a lugares que no tenían ni la casa, tenían que hacer de palma, de lo que encontraban. Pero pues después se fueron adoptando, y le tocó a ella, pienso yo, a mi mami, que todavía le tocó buena niñez. Ella sí tuvo maestra de francés. Ella nos hablaba muchísimo, muy bien el francés. Y las comidas, que todo tuvieron que adaptarse a lo mexicano también, pues no tenían ya el blé, la cosa para el pan, pero acostumbrados a mucho pan, pues aprendieron también a comer con la tortilla, con las mismas personas mexicanas que fueron haciendo la relación aquí. Fue una situación muy bonita porque aprendieron de los mexicanos y los mexicanos aprendieron de ellos. Tenían a una persona también que les ayudaba en los quehaceres del campo, como se usa ahora, y tienes un matrimonio, ¿verdad? Que pertenece a la familia porque es tu ayudante. Y esa señora aprendía las comidas que hacían allí, la mamá de mi abuelita, ¿va? Y que le decían, ¿qué vas a comer, Juanita? Dice, el rotido con pomes. Y era el roti con pomme de terre, que era en francés. Pero yo digo, ya la persona aquella mexicana ya estaba adaptando a su vocabulario francés. Pues así fue todo el peregrinar que tuvieron ellos, porque después ya yo me acuerdo, pues ya después con mi padre y con todo eso, pues ya es otra historia, ¿verdad? Más, sí, de pobreza, con muchas necesidades, pero pues ya había manera de salir. Todavía me acuerdo que la ruta esta de carretera, pues yo no la había cuando yo era niña, y todo eso se hizo después.